Nadie. A ver, ¿en Barras qué tipo de inflexible. datos se supone que tenemos que fijarnos? O sea, lo que entiendo es que el, bueno, la presión del chorro es lo que le da esa fuerza a mover al carrito. Simplemente hallar esa fuerza, pero Eh, mm, Básicamente aquí está el asunto, ¿no? De que este cuerpo, o sea, si usted va aquí y define su volumen de control, a ver, vamos a ver qué sería así más o menos, ¿no? Si usted define su volumen de control, se va a dar cuenta que su volumen de control no es fijo, sino que se está moviendo, ¿ya? Eso es lo que usted primero va a notar. Se da cuenta que tiene una velocidad del chorro, y por si acaso la velocidad que se mueve su volumen de control es la que le detallan ahí, vea, que es constante. Eso, básicamente esa es la novedad, pero así de simple, se lo ve igual con los anteriores, ¿no? Pero usted con esta consideración, usted tendría que analizar algo más, que fue lo que yo les había colocado en rojo aquí en esta integral aquí, ¿ya? Usted lo que tiene que analizar ahí, o sea, lo dificultoso de ese problema es analizar la velocidad relativa. Voy a ver si me puedo llevar esta foto ya. Desbloquear. Aquí. Ya lo vamos a ver hasta allá. Ya, por eso se la coloqué en rojo, porque usted tiene que tener mucho cuidado con eso. En este caso, ojo, que le están pidiendo fuerza, así que la propiedad que va a tener que analizar en este caso no va a ser la masa, sino que va a ser el momento lineal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la derivada del momento con respecto al tiempo es la fuerza neta sobre el sistema, según la ley de Newton. ¿Ya? Igual se la coloco aquí. La propiedad B que usted va a analizar es la masa por la velocidad, momento lineal. Ojo que esta velocidad es vectorial, ten cuidado. Y en adición, si usted aplica esto de aquí, obviamente ya V no es la masa, sino la masa por la velocidad. Lo que le va a quedar es que va a ser V, si no me equivoco. Claro, porque deriva con respecto a la masa y se le va y le queda simplemente V. Entonces usted en vez de aquí, de esta V, de esa beta, usted tiene que colocar esa V. ¿Ya? Es decir, ya le cambió la estructura a su ecuación. Y esto aquí, que sería la masa por la velocidad, ahora usted lo va a conocer como fuerza neta. ¿Ya? Asimismo, esto lo puede analizar en coordenadas, ¿ya? Y analizaría también las componentes en coordenadas, no hay problema. Pero mucho cuidado con eso. Segunda ley de Newton, simplemente expresado para un fluido, en este caso un volumen de control. Bien, entonces, como siempre lo hemos hecho, primero definir nuestros vectores normales. Ahora que ya vieron más o menos cuál es el volumen de control, simplemente porque está un poquito feito como lo encerré, voy a dibujar simplemente el vector normal ya. Pero igual me avisen si es que no. No me molesta cosa, que se me molesta. Bueno, por acá. Ya, perpendicular a esa área ahí. Acá, déjame borrar esto de acá. Perpendicular a esta área de acá. Bien, eso básicamente. El resto ya usted lo une ahí. Ok. ¿Todos claros hasta ahí? No entendí muy bien de dónde salió el Chicos. MB. El MB.
Sí. Me ves la propiedad que usted va a analizar. O sea, yo les decía cuando empezamos que usted, a ver, usted tiene las siguientes propiedades. Usted tiene la masa, tiene el momento lineal, tiene la energía y tiene también el momento cinético. ¿Ya? Entonces, B puede ser cualquiera de ellas. Usted la va a utilizar según el problema. ¿Ya? Esto con la experiencia va viendo en qué momento utilizar cada una de ellas. ¿Ya? Es muy sencillo de verlo, no es tan complicado. Por el momento nosotros solamente usamos la de masa y momento lineal, ¿verdad? Sí, pues son lo que están revisando por el momento, ¿no? Pero ya luego van a analizar energía y el momento cinético. ¿Ya? Pero ya creo que ya aprendieron a diferenciar al menos entre masa y momento lineal. ¿Ya? Pero B puede ser cualquiera de ellos, ojo. Y en este caso seleccionamos el momento lineal porque nos ayuda a determinar las fuerzas. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, nosotros partimos de definir nuestro volumen de control, definimos nuestros vectores normales, habíamos discutido sobre la propiedad, habíamos dicho el cambio que va a tener hora beta, entonces ya podemos empezar a resolver. En este caso, voy a leer un segundito. Nos preguntan sobre fx. ¿Ya? Entonces vamos a analizar a fx. Vamos a analizar a ese sistema en términos de la componente x. ¿Ya? Esta cosa que está aquí lo he sobrescrito de esta forma. ¿Ya? Entonces usted aquí tendría la derivada con respecto al tiempo del volumen de control. Aquí pasa a ser velocidad, tiene la densidad, tiene el diferencial de volumen. ¿Les mencionaba algo el problema con respecto a la densidad? No me acuerdo. Creo que decía que no cambiaba, ¿no? ¿O sí cambiaba? No lo reí. Densidad normal, que se mueve hacia la derecha, una que está en fricción. Ojo que no tenemos fricción. ¿Qué pasa si le dan fricción? Nada, se le tiene que agregar la fuerza de la fricción, el Fx de un lado. Ok, muy bien. Ok, lo que mencionó el compañero entonces. Entonces, ¿qué pasa con la primera integral? ¿Se va, se queda? Yo creo que se va porque no hay variación de volumen en el tiempo. Ya. ¿Alguien que tenga otra opinión? Yo también creo que el volumen es constante. Y también dice que la velocidad es constante, así que Sí, la velocidad. En este caso, no tenemos cambios con esta cantidad. Entonces, esto se va a hacer cero. Y nuestro problema se centra en analizar los cambios con respecto a la superficie de control, a lo que está ahí, a los flujos másicos. ¿Ya? En este caso, por simplicidad, primero lo voy a colocar como flujo másico ya, y luego vamos a entrar en detalle. ¿Ya? Es porque, a ver, cuando analizamos, ojo, dije flujo másico porque aquí ya tengo la densidad, ¿no? Antes dije caudal en el problema anterior porque no la tenía, pero ahora ya la tengo, entonces voy a hablar de flujo másico. ¿Ya? Entonces, quiero que ustedes se den cuenta de esto. Esto vectorialmente estaríamos hablando si es que entra o si sale, ¿verdad? ¿Estamos claros hasta ahí? sí. Ya. Y esto, obviamente, es velocidad, es un vector. Está asociado al sistema de referencia. Ya. Esto de aquí va a depender si entra o si sale.
si entra o si es que sale. Usted ya sabe cuál es positivo y cuál es negativo. Pero este señor, tenga mucho cuidado. Entonces, antes de colocar cualquier cosa, coloque su sistema de referencia. Voy a trabajar con el sistema de referencia convencional. Que me parece que el problema se lo detalla. Déjeme ver. Y dice Ah, F que lo detalla hacia el otro costado. Se lo detalla hacia acá. X, Y. Puse borrar y cerrar. Bueno, ahí. Entonces vamos a trabajar. Fx es igual. Y ¿cómo analizamos la velocidad relativa? Ojo, voy a partir de ahí porque eso es lo que más se les complica a la gente. ¿Cómo calcularía esa velocidad relativa? ¿Y de quién es la velocidad relativa? Dos preguntas claves, ¿no? ¿Mm? La velocidad relativa no es del carrito. Ya. ¿Alguien que quiere decir otra cosa? ¿Alguna otra opinión que tengan? Pues el chorro con respecto al carro. El chorro con respecto al carro, dice el compañero acá. ¿Alguien más? ¿Quién da más? Bueno, chicos, para el tema de velocidad relativa, yo aquí les pediría un poquito de atención. Y que no lo compliquen más allá de lo que ustedes puedan pensar. Esa velocidad y esa velocidad relativa de la que estamos hablando, o bien, usted sabe que cuando plantea velocidad relativa, plantea una diferencia, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué pasa con esa diferencia? Que o bien ese valor entre esa diferencia, el otro, perdona, que pasó un carro que hizo bulla. El otro valorcito, hay una diferencia, ¿no? Entonces sabe que usted el segundo valorcito puede ser negativo y eso le implicaría una suma. En tal caso le estaría diciendo que la velocidad aumenta, ¿no? O bien pueden ser una simple resta y sabría que la velocidad relativa va a disminuir. Pero en términos sencillos, hablando así a lo criollo, cuando usted tiene un sistema que se está acercando, la velocidad relativa va a aumentar. ¿Ya? Es decir, a ver, aquí tengo a alguien que va para acá y aquí tiene a alguien que va para acá. Si se acercan, la velocidad relativa va a aumentar. En cambio, si se alejan, la velocidad relativa tiene que disminuir. ¿Ya? Eso ahí lo que le tengo que aclarar. ¿Por qué le digo eso? Porque eso les va a ayudar bastante para estos problemas. En este caso, usted tiene que la velocidad del volumen control va en este sentido. Y usted tiene además que la velocidad del fluido va en este sentido. Entonces aquí, ¿qué tendríamos? ¿Se están acercando o se están alejando? Se está acercando. Seguro. Los dos se mueven en el mismo sentido. Pero se está alejando. Se estarían alejando, ¿no? Ya. Entonces, en esta situación aquí estaríamos hablando de una diferencia. La velocidad relativa estaríamos hablando de la resta entre la velocidad del fluido y la velocidad del chorro. O sea, perdón, la velocidad del volumen del control y la velocidad del chorro. Lo yo dije. Ya. Esto aquí. Ya, la velocidad que se está moviendo todo este volumen, menos la diferencia a la que está el chorro. ¿Por qué situación? Porque se están alejando.
Alguien que no le haya quedado claro esa parte. A mí no pude prestar mucha atención, lo siento, ¿puedes repetir? Claro, cómo no. A ver, déjenme borrar de nuevo. Habíamos dicho que nuestro volumen de control se está moviendo en este sentido. Y la velocidad del chorro también va en ese mismo sentido. Como se están alejando, entonces nosotros podemos decir que la velocidad relativa tiene que ser menor. ¿Ya? ¿Por qué va a ser menor? Porque hay una diferencia. Caso contrario es que si se estuvieran acercando. Si se estuvieran acercando, la velocidad relativa aumenta. Imagínense que usted se para aquí. Usted se para aquí. Y usted se está moviendo para acá y la velocidad del chorro va en este sentido. ¿Usted qué va a notar con la velocidad del chorro? ¿Cómo usted miraría la velocidad del chorro? Usted la vería que sería mayorcita, ¿verdad? Sí. Ya, a eso nos referimos con velocidad relativa. Pero en este caso están los dos en el mismo sentido, por eso hablamos que se están alejando. Ah, ok. Y va a haber una diferencia. Usted va a ver esa velocidad menor que si se estuvieran acercando. Entonces, perdón, que quería borrar y se escribió. Entonces, por esa situación vamos a tener la diferencia entre la velocidad de A con la velocidad del chorro. Si usted lo quiere ver vectorialmente, obviamente esto es vectorial. Si usted lo quiere ver vectorialmente, a lo que nos estamos refiriendo es a la velocidad relativa de ¿quién? ¿De A con respecto a C o C con respecto a A? C con respecto a... ¿Seguro? La velocidad de A con respecto a C. Es eso lo que estamos determinando. ¿Ya? Y si trabaja vectorialmente se da cuenta que es lo mismo. ¿Ya? BA va en dirección I, BC va en dirección I, por tanto le queda la diferencia que habíamos dicho acá. ¿Tiene duda? ¿Le aclaré? ¿Lo confundí más? Sí. No lo entendía porque lo estaba viendo como la relativa del chorro con el carrito. Ah, es en este caso, el volumen de control con respecto al chorro. ¿Pero sí entendió? Sí. Ok, entonces podemos continuar. Entonces, si nosotros observamos nuestro gráfico, ¿qué sucede con esta sección de acá? Está saliendo, ¿verdad? Esta velocidad va en este sentido. ¿Se están viendo, no? Va en este sentido. Entonces, ¿qué le sucede al flujo másico? ¿Sería positivo o negativo? Positivo. Positivo. Positivo, ok. ¿Qué sucede acá? Negativo. Ok. A este aquí le podemos llamar punto 1, acá le podemos llamar punto 2, no hay problema. Entonces habíamos hecho punto 1 positivo, punto 2 positivo también. Ojo, recién estoy definiendo el signo del flujo másico. El del punto 2 habíamos dicho que sale. Como sale, va a ser positivo. Esto va a estar multiplicado por una velocidad 2. Todo eso, habíamos dicho que en el punto 1, a ver, ¿cuál era el punto 1? ¿Cuál era el punto 2? Perdón, punto 2 es el que está entrando. Entonces, corrijamos eso. 1 es el que estaba arriba, por si acaso. Entonces aquí sería 2. ¿Por qué? ¿Por qué negativo? Porque está entrando, ¿no? Entra. Él entra, él sale. Listo. Entonces de esta forma hemos tratado de solucionar un poco más simple el problema. Ahora sí tendríamos que enfocarnos en esta sección de aquí. En esa velocidad. ¿Qué signo va a tener esa velocidad? ¿Ya? Porque recuerde que eso es vectorial. Entonces usted va a ver acá y dice, a ver, con respecto a mi sistema de referencia, ¿qué sentido va a tener? A la derecha. Positivo. Aquí le definen un sistema de referencia para acá, la velocidad.
Sí, entonces Vale. tocaría cambiar la velocidad relativa. Ajá, pero ¿qué signo tendría la velocidad relativa con respecto a este sistema de referencia? Sería Ojo que usted lo puede negativo. tomar con el sistema de referencia normal, si le confunde. Si es que esto le confunde, trabájalo con el sistema de referencia normal. Acá X positivo, acá Y positivo. Entonces, con respecto a este sistema de referencia, hacia dónde se mueve el fluido. Se mueve en esta dirección, ¿verdad? Y acá se mueve en esta dirección. ¿Sí me siguen o está muy saturado? Claro, sí. No pueden ver. No, sí, sí te seguimos. Allá. Bueno, Ya, entonces aquí, ¿qué signo tendría la velocidad? La velocidad del chorro, ¿positivo o negativo? positivo. Ok, y acá Positivo igual. van al mismo sentido, Pero ¿no? en su componente, me imagino. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Entonces, coloquemos el O antes. Ojo que darle la vuelta al sentido al sistema de referencia, lo que va a cambiar es este señor de acá. ¿Ya? Y usted luego le va a tocar interpretar qué significa el C menos. Básicamente sí que está sobre el sistema. ¿Ya? Usted va a tener que analizar eso ahí. Pero bueno, continuando. eh, Déjenme marcar por favor, antes que se me olvide. Spol. Este es capítulo 4, ¿verdad? Creo que Ay, sí. Creo que sí también. vaina. 4. Cap 3 creo que es. Voy a poner Cap 3. Se guardó. Listo. Ya, entonces ahí ya no nos preocupamos por eso. Ya, entonces, habíamos dicho que esas velocidades son positivas. Solamente tenemos que tener en cuenta las componentes. Esta va en este sentido. Así que tengan mucho cuidado. Y esta aquí va en este sentido. ¿Ya? Entonces estaríamos hablando que tendríamos M1 por B1. Ya con el signo, ¿no? Si usted no se pregunta cuál es la diferencia aquí, en este más que le he colocado ahí. Menos M2. A ver. No, si lo hago así directamente estaría metiendo un error. ¿Por qué un error? Porque no lo puedo colocar así solito con magnitud, porque cuando yo lo trabajo vectorialmente no hay problema, porque estoy diciendo que va en la dirección vectorial. Pero si ya lo coloco en magnitud, tendría que colocarle a alguien más. ¿Qué sería? La componente, ¿verdad? Chicos, Claro, la esta componente componente, menos. porque estaría hablando de X. Entonces aquí tendría que multiplicarlo. Si el ángulo se forma ahí, sería el coseno. Si no, Sí, correcto. para no cometer errores antes de seguir. Y acá tendríamos M2 por B2. Acá no multiplico por nada porque me doy cuenta que va en esta dirección. No hay problema. Listo. Entonces ya con eso ya podemos definir quién es M1 y quién es M2. Les había mencionado anteriormente que el flujo másico era la densidad por el caudal. Y a su vez, el caudal usted sabe que es el área por la velocidad. Entonces, si se da cuenta, va a tener velocidad por velocidad. ¿Sí? Sí, chicos. Sí, eso sí se Ya. ve. Entonces van a tener la densidad, a ver, voy a tachar la densidad, área, le quería la velocidad, sería velocidad En X. cuadrada, sin θ 1, menos, que tiene densidad, área, velocidad, al cuadrado nada más. Listo.
Entonces ya con eso va a tener que representar quién es B. ¿Quién es B? La velocidad relativa de la que estuvimos hablando casi todo el ejercicio, que sería la velocidad de A, y aquí casi pongo una C. La velocidad del chorro, al cuadrado, coseno de teta, menos lo mismo. El área era la del área de ese pedacito de volumen. El área es la misma para los dos lados, ¿verdad? Sí, usted puede factorizar ahí si desea. ¿Ya? Básicamente, esa expresión de ahí. Y con eso ya puede concluir el problema. Ok. Ya podría determinar la fuerza. Claro, eso sería igual a fuerza en X, ¿no? Ajá, si se pregunta cómo determina la potencia, ¿a qué es igual la potencia? De fuerza por velocidad. Perfecto, entonces ya con eso ya puede determinar. ¿Ya? Eso con respecto a ese problema, chicos. Lo que yo no entendí es de dónde salió el beta. ¿Cuál beta? El, Es parte de la ecuación. Este aquí. ese, sí. A ver. Me tomo Porque si bien B es lo que vamos a analizar del sistema, que fue el momento lineal, ¿verdad? Sí. Pero y beta. De hecho, aquí se lo coloqué. Casi lo copio. Aquí le coloqué. A ver. Le voy a borrar esto de aquí. Estoy psicoseado que pongo muchas alarmas. Ok. Para no olvidarme de marcar. Si usted lo ve solo ahí, aquí es lo que tiene que aplicar. Le dije que B era la masa por la velocidad. Entonces, si usted esta masa por velocidad, va y lo sustituye aquí y lo deriva con respecto a la masa, ¿qué le queda a beta? Masa, velocidad sobre dm. ¿Qué le queda? La masa. Seguro. A ver, Claro, masa, ¿verdad? derivada con respecto a la masa de B. ¿Quién es B? Masa por velocidad. ¿Sí o qué? Sí. Aquí si usted tranquilamente puede decir, puede hacer derivada del producto si desea, pero no es necesario. Claro, y Saca la B nada más para que no se complique. Si usted quiere formar, le dije, hace eso. Si no, no. Lo hace a la antigua. pero una preguntita, ¿siempre es el beta igual a la derivada de Sí, B sobre la masa, sobre la derivada de la masa? sí, correcto. Beta siempre es la derivada de la propiedad que usted va a analizar con respecto a la masa. Si analiza Siempre momento es para la cinético, masa. ajá, si analiza momento cinético, le pone ahí la expresión de momento cinético. Entonces sería de derivada del momento cinético sobre la derivada de la masa.